Soy investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Mi nombre es María Teresa Cabrero. Estoy como invitada de la doctora Iliana Godoy en su proyecto para hacer un museo virtual precolombino. Mi interés sobre la arqueología nació desde que era muy pequeña y siempre quise ir al campo. Nos fuimos a donde íbamos a empezar el proyecto, que es en el Valle de Valparaíso, Zacatecas. Ahí inicia el Cañón de Bolaños y corre hacia el sur hasta la desembocadura con el Río Grande de Santiago. Iniciamos la investigación haciendo un recorrido de superficie. Ahí descubrimos varios sitios, pero el tercer valle es en donde encontramos el sitio más importante de la región, porque los pobladores prehispánicos, los primeros pobladores que se asentaron ahí, venían del centro de Jalisco, en la región de la Laguna de Magdalena. Ahí desarrollaron una cultura muy importante, pero su interés hacia el cañón fue establecer contactos con el área de Chalchihuites, donde se explotaba la piedra verde. De ahí su nombre, Chalchihuitl, quiere decir piedra verde en náhuatl. Los colonizadores llegaron del centro de Jalisco por los rasgos que tenían los sitios que descubrimos. Un patrón circular, tumbas de tiro, la presencia de tumbas de tiro. Estos dos rasgos fueron muy importantes en el occidente de México y solamente hay tumbas de tiro en Jalisco, Colima y Nayarit. Solamente hay conjuntos circulares en el centro de Jalisco. Así es que nosotros iniciamos nuestra investigación ya de lleno con excavaciones en el sitio de El Piñón, que está en el Valle de San Martín de Bolaños. Nos interesó el hecho de que hubiera tumba de tiro y iniciamos las excavaciones. Descubrimos una serie de edificios, uno de ellos al parecer dedicado al culto, o sea, un templo, un juego de pelotas cerrado, y tuvimos la fortuna de descubrir 3 tumbas de tiro selladas, que fueron las primeras tumbas de tiro selladas que se descubrieron en el occidente de México. Quiero decirles que la región de Bolaños tiene un ambiente bastante semidesértico, muy caliente, con pocos recursos para la agricultura. Entonces, los pobladores que llegaron y colonizaron esa parte se dedicaron primero a adaptarse al ambiente, a un nuevo ambiente, ya que venían de un ambiente muy benigno como es la Laguna del Magdalena. Una vez que se adaptaron, vieron la necesidad de establecer una ruta de intercambio comercial para que se conectaran con la zona de Chalchihuites y así obtener la piedra verde. Pero los pobladores de Bolaños, ¿qué iban a ofrecer en la ruta comercial? Ustedes saben que en el periodo prehispánico no había moneda, no se compraba, no eran solamente trueques. Entonces ellos empezaron a idear diferentes industrias, por ejemplo, la industria de la concha, que fue muy importante en esta región, y la industria de la lítica tallada, o sea, hicieron puntas de proyectil y raspadores, en fin, todos los instrumentos que usaban para realizar sus tareas. Volviendo al tema de las tumbas de tiro, cuando estábamos excavando el centro cívico ceremonial, debajo de uno de los edificios se abrió un agujero y nos dimos cuenta que era la entrada a una de las tumbas de tiro. Quiero aclarar antes de seguir que como es una zona de origen volcánico y hay muchos minerales y el suelo no es volcánico,
tiene un conglomerado. El conglomerado no es apto para hacer tumbas de tiro. Una tumba de tiro es un pozo vertical y abajo abren una o más cámaras. Por eso requieren un suelo fuerte, resistente a la excavación. En este ejemplo, pues no tenían un suelo muy resistente porque era un conglomerado. Aún así, construyeron 4 tumbas de tiro en ese lugar. 2 dentro del centro cívico ceremonial y 2 en la parte alta de una de las elevaciones del cerro. La primera que encontramos sellada tenía 1 metro de tiro, no pudieron hacerlo más profundo, y una cámara que la adaptaron de acuerdo a las condiciones del suelo. Tiene es medio circular, medio acorazonada, pero bueno, así lo hicieron. Las otras 2 tumbas de tiro selladas que encontramos en la parte alta del cerro tuvieron un poco menos de profundidad del tiro. Sin embargo, se ve la laja que sellaba la entrada a la cámara. Este hallazgo fue muy importante porque por primera vez conocimos muchas de las acciones funerarias que acostumbraban los seguidores de las tumbas de tiro. Por ejemplo, estas tumbas fueron reutilizadas varias veces. Se edificaba para un gobernante por primera vez. Al momento de morir, el gobernante se depositaba junto con sus sirvientes y sus esposas, y lo acompañaba un sacerdote. Solamente pudimos identificar uno de ellos en forma humana. Todos los demás están representados en las figurillas que encontramos como ofrenda. En este caso, el gobernante estaba muy bien ataviado con su vestimenta de algodón y enrollado en un petate hecho de lechuguilla, que ahí en la región hay muchísimo. Tenía collares de cuentas de concha, de cuentas de cerámica, y alrededor tenía sus vasijas donde se le habían puesto su comida para que en su viaje hacia el más allá tuviera todo lo necesario y no sufriera. ¿Por qué la presencia del sacerdote? El sacerdote tenía la costumbre, más bien su papel era proteger al Señor de los malos espíritus para que llegara con bien hasta su destino final. Las esposas y los otros sirvientes, bueno, pues era para que sirvieran al gobernante y pudiera seguir viviendo como en esta vida, en el lugar donde iba a andar. Como dije, estas tumbas de tiro se utilizaron en diversas ocasiones. Es muy probable que hayan reutilizado estas tumbas de tiro porque, como era muy difícil construir una por el tipo de suelo, aprovecharon la mayoría, muchas veces ya la construida. Pensamos que el gobernante y su linaje, o sea, sus parientes más cercanos, eran los únicos que tenían derecho a ocupar una tumba de tiro. Entonces, el primer depósito era múltiple, el gobernante con todos sus sirvientes. Pero una vez que se sellaba, en un determinado tiempo moría uno de sus parientes, su mamá, sus abuelos, sus primos, sus hijos, y entonces se volvía a abrir la tumba para depositar ese nuevo cuerpo y se le añadían algunas ofrendas de vasijas. Así varias veces hasta que se llenaba completamente la cámara.
En ese momento, bueno, con cada depósito se retiraba el depósito anterior hacia la parte trasera de la tumba y se volvía a poner uno nuevo. Cuando se llenaba completamente la tumba, entonces se sacaban todo el osario que estaba en la parte trasera de la cámara y se quemaban los restos óseos en unas cajas que descubrimos dentro del sitio, en el lugar donde creemos que fue templo. Ahí se quemaban y nunca alcanzaron la temperatura para ser únicamente cenizas. Entonces había pedazos de hueso medio cremados, fragmentos muy pequeños. Todo eso que habían quemado se metían en unas ollas muy grandes y se volvía a colocar dentro de la cámara. Nosotros descubrimos alrededor de 10 o 12 ollas que les llamamos urnas funerarias llenas de huesos, en donde había toda la variedad humana, fetos, niños, adolescentes y adultos mayores. En la religión mesoamericana se creía que el perro, como único animal domesticado, era el acompañante que iba a llevarlo, el guía más bien, que iba a llevarlo hacia su morada final. ¿Por qué el perro? Porque en vida fue el compañero del hombre. Entonces, por eso posiblemente consideraron que sería el indicado para guiarlos hacia su morada final. En las tumbas que descubrimos, en cada tumba encontramos un perro en figurilla hueca, un perro como una hacha en piedra y huesos de perro. Entonces, el perro, al igual que en otras partes del occidente de México, que se han encontrado ofrendas de tumbas de Tiro, también aparece el perro. O sea, este animal fue muy importante en estas sociedades. Se ha hablado mucho de que Mesoamérica, o sea, la parte central de México y el sur, no tienen nada que ver con el occidente de México. Yo pienso que debieron haber tenido contacto y, aunque no hayan aceptado muchos rasgos supuestamente mesoamericanos, sí tuvieron contacto a través de una sola religión mesoamericana. Por eso dije religión mesoamericana. Entre el rasgo más sobresaliente es precisamente el perro.